Señores, muy buenas tardes. Gracias, como cada martes a esta hora, por estar ahí detrás de sus televisores, apoyando esta su mejor opción para hablar de salud en República Dominicana. El poder de la salud, del poder de la tarde. Les habla el doctor José Hernández, director médico de Médico Express, y hoy en la tarde nos acompaña un cuarto bate. Pedro Ángel, bienvenido. Soy yo el cuarto bate. Cuarto bate. Wow, pues mira, yo antes estaba en tercero, me subieron, yo estoy a nivel de Wilton Guerrero ya, ustedes están oyendo ahí. Arranca la pelota mañana 15 y aquí hay que hablar de pelota también. Del Licey, aquí no aceptamos ibaeños, nada de esa cosa. Señores, muy buenas tardes, como acaba de decir el doctor Josué Hernández, nosotros somos el programa de salud de televisión más visto y de mayor audiencia. Todos los martes estamos aquí. Tenemos también al doctor Alejandro Cambiaso, que es médico internista además, y al doctor Héctor López, que es ortopedista, pero hoy estamos el doctor Josué Hernández y quien le habla, que no es médico sino periodista. Doctor, usted me va a permitir dar una información. Nosotros tuvimos hoy un encuentro que hizo el hospital estadounidense Moffitt Cancer Center. Ellos reunieron un grupo de periodistas, hicieron unas presentaciones y hablaron mucho de prevención en cáncer, pero también hablaron mucho de sus reales, sus servicios y sus fortalezas en lo que tiene que ver con medicina genética y de precisión. Ese es el presente, ese no es el futuro, genética y de precisión. Todas las enfermedades tienen un componente genético, aunque sea en una esquinita, y de precisión que cada paciente, pues hoy en día la medicina de precisión se encarga de tratarlo según sus características, que es diferente de cada paciente. Entonces estuvimos ahí, la gente del Moffitt Cancer Center presentó sus reales, ellos aspiran que de aquí vayan pacientes allá, a Estados Unidos a tratarse, sobre todo en temas complementarios, lo que nosotros no tenemos o tenemos debilidad, pues que se traten allá, y así también de paso hay una transferencia de conocimientos, y nosotros de este programa creemos mucho en el turismo de salud, porque además nuestro coordinador general médico de este programa, el doctor Alejandro Cambiaso, es presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y de Bienestar. Pero para seguir dando informaciones, vamos, doctor Hernández, a tirar el resumen que tenemos de las informaciones semanales. Adelante, adelante. Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Trombosis con un llamado a prevenir los factores de riesgos que son inmovilidad prolongada, como viajes largos, cáncer, cama y hospitalización por mucho tiempo, sedentarismo y cirugías, sobre todo las ortopédicas y estéticas. La trombosis se produce por la formación de coágulos sanguíneos que puede derivar en complicaciones graves como embolias pulmonares o accidentes cerebrovasculares. Y la Asociación para el Estudio de la Obesidad llamó a la población a mantener estilos de vida saludables y a las autoridades a persistir en campañas educativas, esto con el fin de bajar los altos índices de obesidad y sobrepeso que se mantienen por encima del 70% en la población. La firma Minsa presentó un novedoso videoprocesadora para procedimientos endoscópicos que ofrece imágenes nítidas. Esto lo hizo en el Congreso Dominicano de Gastroenterología. Y en Suecia, señores, ese país se convirtió en el primero donde los médicos recomiendan viajes para tener salud. Viajes que incluyen prácticas de bienestar y holísticas. Señores, síganos en nuestro Instagram, resumendesalud.do. Señores, la semana pasada, para recapitular un poco, Pedro Ángel, hablamos e hicimos el siguiente comentario. 30% de la población dominicana sufre de la presión arterial. Y eso predispone a temas relacionados con infarto agudo del miocardio y temas de derrame cerebral, como le llaman las personas, accidentes vasculares cerebrales. Más del 10% de las personas sufren de diabetes. En esta semana es importante ese tema porque se hacen muchas actividades en este mes para temas de prevención de diabetes. Pero que hicimos hincapié en que más del 25% de la sociedad dominicana sufre de algún trastorno de salud mental.
sobre todo ansiedad y depresión. Señores, y creo que hemos avanzado en temas de atención, pero nos falta mucho por hacer en temas de salud mental. Y como hablamos de eso la semana pasada, recordarles, hay que seguir empujando políticas que apoyen la salud mental. Y hoy es un día importante, es el Día Mundial de la Donación de Tejidos y Órganos y de Coordinación de Trasplante. Y tenemos tremendo invitado. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Caraballo, encargado de Coordinación de Trasplante del Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante y Coordinación de Trasplante del Hospital General de la Plaza de la Salud, a quien le agradecemos el hecho de que esté con nosotros. Bienvenido, doctor Caraballo. Muchísimas gracias, Josué y Ángel, por la invitación. Señores, nosotros le tenemos mucho respeto al doctor Caraballo, es de la persona que consideramos maestro, que nos ha enseñado mucho, no solamente medicina, sino temas relacionados con ética y el deber ser en medicina. Todo un monumento en esa dirección. Excelente, es excelente persona y le agradecemos el hecho de que esté aquí. Doctor Caraballo, ¿por qué hoy es importante volver a hablar en este programa del tema de donación de órganos y tejidos? Bueno, hoy es un día especial que lo han dedicado a nivel del mundo como el Día Mundial de la Donación de órganos y tejidos y trasplante. Desde el 2005, la Organización Mundial de la Salud ha introducido ese tema, lo han aceptado en toda Latinoamérica y se celebra ya mundialmente. Es importante porque la donación de órganos es un acto que no solamente en la parte humana es el desprendimiento, el altruismo desarrollado a su mayor expresión, sino que al mismo tiempo estamos salvando vidas. Cuando una persona fallece en las condiciones que son recomendadas o que podría ser donante, se salvan hasta 8 personas. Pueden ser beneficiados con la donación de órganos. Está el corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, el hígado y secciones de intestino. Eso en cuanto a órganos. En cuanto a tejido, que no es para salvar, sino para mejorar, ya son mucho. Ahí están las córneas, la piel, están los vasos, válvulas cardíacas, ligamentos, huesos. Es múltiple el efecto concluyente de una donación. Y en ese mismo sentido, ¿cómo llega una persona? ¿Cómo podemos seguir motivando a los dominicanos para que en algún momento piensen en ser donantes? ¿Y cómo la familia juega un rol en esa decisión? ¿Cómo podemos avanzar hacia ese sentido? Bueno, para poder alcanzar a la población se necesitan de grandes campañas que sean sostenidas a través del tiempo, porque la población necesita escucharlo, de los beneficios que eso brinda, porque muchas veces lo que le llega a la población son otras cosas, que son desvirtuando la realidad, creencias increíbles, historias que solamente en películas de ficción se pueden ver, pero la gente los cree y hace mucho daño. Y para fortalecer esas creencias es con una buena campaña, y la familia es la que debe sostener el acto altruista de la donación. Cuando tú quieras ser donante, tienes que decírselo a tu pareja o a tus padres si vives con ellos, a tus hijos, y expresarle que tú, ante la condición que se dé, de la manera en que tú mueras, si puedes ser donante, quieres serlo. Entonces tú lo expresas, porque tú lo puedes dejar escrito, puedes tener carnet, pero la ley de donación y trasplante de órganos en República Dominicana le ha dado
una participación muy importante a la familia, que no solamente tú dejes eso por escrito con un carné, sino que la familia es la que decide al final. Son los que firman un documento oficial del Ministerio de Salud Pública y del INCOR, donde 3 miembros de esa familia van a firmar la donación de esos órganos y donde pueden poner incluso condiciones. Solamente esto y esto, no quiero donar esto, o sencillamente la donación es abierta a todo. Es decir, tienen esa facilidad la familia para hacer eso. O sea que el paciente firma una declaración de que quiere donar, pero al final los familiares tienen la última palabra. Por ejemplo, si dicen, no queremos donar, la ley protege que se viole, digamos, esa voluntad del fallecido. Sí. Al final es la familia la que decide, porque con esto lo que le están dando es una prioridad a la familia, lo cual en ese momento los une más cuando deciden. Si hay miembros de la familia que no están de acuerdo con la donación y el que falleció lo dejó escrito, pero y la ley dice, si él dijo que sí, baja que sí, por encima de todo, y aunque la familia diga que no, el único que estaba de acuerdo fue el que murió, y como quiera, eso va a crear más problemas. Sí, eso en medio de un duelo. Ajá, eso va a crear más problemas. Y lo que la ley ve a través de esas acciones, que sea participativo, que todos estén de acuerdo. Doctor, ¿y cuántos órganos en este país se pueden donar? Digo en este país porque a veces hay restricciones, pero ¿cuántos órganos? Usted mencionó como 6, ¿no? Sí. Riñones, repito. Riñones, que es lo primero a nivel del país. Eso es lo más frecuente y lo que más se necesita, lo hacemos. Corazón. No se está haciendo actualmente, pero hemos trasplantado en el país 3 corazones. 3 corazones, de los cuales 2 murieron, me parece, ¿no? Ya falleció la última que quedaba, pero con 12 años de haber vivido. O sea que fue un éxito. Y haber criado a sus hijas. Es decir, que la llevó a grandecita. ¿Qué otro órgano, doctor, se trasplanta en el país? El páncreas. Hemos trasplantado 3 páncreas también. Entonces van riñones, el hígado. Son 4 órganos ya que llevamos trasplantados. Riñón, hígado, páncreas y corazón. Doctor. Como órganos. Y una pregunta, ¿y esos órganos salvan vidas? Salvan vidas. El corazón, imagínate. Tú sin corazón no puedes vivir y sin hígado tampoco. Ahora, los riñones no es que te van a salvar de repente, porque está la práctica de la diálisis, donde tú duras 10, 12, 15, 20 años dializándote. ¿Con el órgano nuevo, no? No, dializándote con tus riñones dañados. Y necesita entonces la diálisis, hacer la función de los riñones de manera artificial. Son muchos los que duran todos esos años, pero son muchos también los que fallecen porque se complican. Hay que estarlo transfundiendo, hacen infecciones, empiezan a tener cierto problema con su inmunidad. Tienen comorbilidades como diabetes. Entonces se agregan otras cosas y mueren, fallecen. Hace 10, 15 años fallecían muchos en las unidades de diálisis. Había un grupito dializándose, 15 o 20, y era terrible el hecho como tú, al compañero con el que tú te dializabas, tú llegabas, y fulano no vino hoy, pero fue que se murió. Es decir, que era una mortalidad muy elevada. Ahora es menos, ahora mueren menos, porque las condiciones han mejorado en las unidades de cuidados intensivos. Antes había muy pocas, eran muy pocos centros que la tenían. Ahora está por todos los lados. Las unidades de diálisis. De diálisis están por los hospitales, clínicas privadas, centros para diálisis solamente. Es decir, que hemos crecido en eso y nos hemos fortalecido bastante. Déjeme hacerle otra pregunta para que dejarle al doctor Josué Hernández, que además es médico. Doctor, ¿y desde cuándo en Dominicana estamos haciendo trasplantes y qué órganos estamos trasplantando? Bueno, el primer trasplante fue en la década del 80, eso fue en Santiago, en el Hospital Cabral Ibá, el doctor Vaquero hizo el primer trasplante a una niña, trasplante renal, de donante vivo. Vivo. Se hizo sin haber un programa,
directamente, sino que se reunió un equipo de médicos que todavía andan por ahí, que son maestros de la medicina. Luego se hizo un programa que escúchame, en ese tiempo no había ley de trasplante. No había ley. No había ley, ok. No había ley, porque la ley ya fue en el 98. Que crea el Es decir, INCOR. hicimos sus primeros, el INCOR, que crea el INCOR, el Consejo Nacional de Trasplante. Esos primeros trasplantes eran fuera de la ley. Sí, fuera de la ley. Pero se admite porque se empieza así. Luego pues se crece y viene la necesidad de tener una ley que rija todo. ¿Y qué otros trasplantes después de los 80 empezaron y cómo fueron surgiendo los programas que hay ahora? Mira, esos programas se fueron al Gautier, después tuvo en el Padre Villini, luego en el Morgan funcionó durante un tiempo. Todos eran renales nada más. Todos eran renales. Todos eran renales. Hasta que en el 2007 se hizo el primer trasplante de donante fallecido. Entonces eso fue un escándalo, fue una gran noticia. Se hizo en el Hospital General Plaza de la Salud. ¿Qué órgano? Y el primer órgano fue el hígado. Oiga eso, es decir que no fue renal, porque para eso tiene que haber una preparación que es muy exigente comparada con el hígado. Okay. Con el hígado es más fácil, solamente con el tipo de sangre y otras condiciones más se puede trasplantar un hígado con el mismo tipo de sangre, pero para riñón tiene que haber una histocompatibilidad, tiene que descartarse una cantidad de enfermedades previas. Es decir, son muchos los estudios que hay que hacer. Por eso el hígado fue el primero y se perdió, los dos riñones se perdieron, porque no había ningún receptor disponible, sí, preparado. Porque al no haber ley no organizada no había lista de espera, supongo yo, ¿no? No había lista de espera. Entonces, a partir de ese primer trasplante sí se empezó a trabajar fuertemente. El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante gestionó todo eso, lo de la lista de espera, lo de la histocompatibilidad. Ya la plaza lo hacía porque se preparó para eso. Duró antes del 2007, de ese trasplante, tenía varios años preparando todo un personal, desde laboratorio, cirujano, anestesiólogo, enfermera, coordinadores de trasplante. Yo fui uno de ellos, o el primero del hospital. Es decir, que ese equipo se preparó muy bien y por eso se dieron esos buenos resultados y se siguen dando. En 2007 el cadavérico en el Plaza. En la Plaza de la Salud. Siguieron los demás. No recuerdo en qué año empezó Secano, porque Secano también empezó a hacer trasplante de cadavérico por parte del Ministerio de Salud Pública. Y luego ya, en los últimos tiempos recientes, hace como 2 años, empezó el HOME, el Hospital Metropolitano de Santiago, con la doctora Dinay, ese equipo fabuloso que tienen allá en Santiago. Ya empezaron. ¿Cadavéricos también? Cadavéricos. ¿Y de qué hora? Empezaron cadavéricos, porque de vivo sí tienen muchos años en eso. Es decir, desde la década del 80 se ha estado trasplantando de vivo, que es más fácil. Pero de cadavérico fue del 2008. Miren, sería bueno, porque el doctor lo ha mencionado en varias ocasiones, y es probable que hayan personas ahí escuchando y que como que no entiendan. ¿Cuáles diferencias habrían entre una donación de un donante vivo y una donación de un donante cadavérico? Suena un poquito, hay mucha gente que probablemente no lo entienda, sería bueno. De una persona fallecida. Una persona fallecida. Mira, la donación de donante vivo se da entre la familia. Hay alguien en la familia que tiene una insuficiencia renal, básicamente, porque no se puede donar el hígado de donante vivo a vivo, ni el corazón, aunque ya el hígado sí se pueden donar porciones del hígado. Y ya hemos hecho 4 aquí en el país. ¿De cadavérico? De vivo. De vivo. Ya se ha logrado una madre, un hermano, donarle a un niño. Hígado. El hígado. Porciones, o sea, cortan un pedazo y trasplantan a otro. Un lóbulo grande, que es el derecho, y un lóbulo pequeñito, que es el izquierdo. Y entonces se lo dan a un niño. Ese hígado va a ir creciendo, ese pedacito de hígado va a ir creciendo. Como una siembra. Entonces, esos son los donantes vivos.
que pueden ser también de amigos, de pareja, de cuñado. Tiene que haber un vínculo, porque con eso se evita lo que le llamamos el tráfico de órganos, que la ley lo persigue y lo castiga con cárcel y con muchísimas cosas más, porque no se puede permitir eso, jamás. Sí, incluso hay países como Colombia, que es la referencia que tengo, que prohíben la donación de órganos de cadáveres, cadavéricos, me parece, ¿no? O sea, eso está relegado solo para los colombianos. En la lista de espera de los colombianos, pues ahí, pero ningún extranjero puede ir a Colombia a... Pero eso cambió hace poco, porque Colombia era como el oasis de que cuando tú tuvieras un problema de trasplante, ir allá. Te quedaba un tiempo allá y fácilmente lo conseguía. Sí, pero eso no era permitido porque había muchos colombianos que estaban en la necesidad de un trasplante. Y ya la ley... Eso era un negocio. Sí, y ya la ley lo prohíbe. Ningún extranjero puede ir a... No, y que fueron forzados, obligados a que legislaran así, de esa manera como lo ha hecho el mundo. Es decir, desde Iberoamérica, desde España, que es el lugar de más donaciones en el mundo y que han hecho el ejemplo, han creado la estructura. Ellos exigían y exigieron hasta que tuvieron que cambiar la ley, porque lo que tenía era un tráfico de órganos en Colombia. Yo iba allá y si tenía dinero conseguía mi hígado, mi corazón o el riñón y venía trasplantado de Colombia. Y aquí está prohibido. Ellos lo entendieron y se ajustaron. Y sí, porque Colombia, déjenme hacer una observación, porque yo estuve allá un par de meses, hacía unos trabajos y bueno, me involucré mucho en todos los temas de salud, porque Colombia es un paradigma del continente de trasplantes. Colombia, el primer trasplante que realizó, me parece fue en el 1972, en la Fundación San Vicente, que es un hospital grandísimo que tiene 3 sedes, y la más grande están en Bogotá y en Medellín. Resulta que el primer trasplante de órganos en Colombia se dio en el año 72. Ya ustedes se imaginan el tiempo que tiene recorrido. A nosotros nos interesó porque en uno de los programas nosotros participamos en la mañana de radio, un programa de mucha audiencia. Una vez yo hablé de estadística, de trasplante de órganos y de esas cosas, y uno de los participantes, de los líderes de opinión, me comentó fuera de cabina que su mujer en el año 2001 le trasplantaron, me parece que fue el hígado o el páncreas, no sé, y me habló maravilla. Entonces digamos, me creó una serie de interrogantes, porque dije, cónchale, nosotros no tenemos tanto tiempo. ¿De cuándo están los colombianos? Desde el año 72. Sí. Entonces, lo que usted dice, allá prohibieron, aquí está prohibido que un extranjero venga a recibir una donación de cadavérico. Sí, solo para dominicanos o residentes. Porque es una tendencia. Puede ser extranjero, pero si es un residente ya, dominicano, pues tiene los mismos derechos para ser trasplantado. Y siga, doctor, con algo interesante que usted estaba, que era como las condiciones en cada órgano, por ejemplo, corazón, hígado, todo eso. No, decíamos que cadavérico, lo de vivo y lo de fallecido. Entonces, esos son las donaciones de personas vivas, entre vivos, que haya una relación de tipo familiar, que haya algo, o pueden ser amigos por una amistad demostrada. Donde el INCOR se encarga de hacer unas entrevistas por separado a ambos, con personal preparado en este tema, donde le hacen preguntas, averiguan de cuándo se conocen, una serie de cosas. Sí, que entiendan que no están vendiendo órganos. Si hay duda. Y si hay duda, no se aprueba. Porque eso va al Consejo Nacional de Trasplante, que lo preside el ministro de Salud Pública. Y ahí se lleva a votación. Se leen, tenemos 3 pacientes de tal manera, porque cuando son ya de donantes familiares, no lo llevan al consejo. Solamente llevan al INCOR y luego al consejo los que no son familia. Entonces ahí se decide si va o no va. Eso en cuanto a los vivos. Y Josué decía sobre los donantes de origen cadavérico. Ese es como lo especial dentro de la donación, porque eso implica
que una familia que ha perdido a su ser querido en el momento más doloroso, en el momento más fuerte que pueda tener un ser humano, que es cuando siente dolor en el alma por perder a su hijo, a su hermana, a su esposa, a su padre. Justo en ese momento se le habla de salvar a otros a través de la donación de los órganos de ese ser querido. Claro. Hay muchas personas que se quedan paralizadas, como que de repente no captan bien y se quedan ahí en la duda, no donan. Pero hay otros que tienen esa capacidad tan extraordinaria que en ese momento tan fuerte, tan intenso, pueda pensar en los demás. Puedan pensar que otras personas que van a morir, porque hay personas que están en una lista de espera hepática donde le quedan 3 meses de vida, 4, 5. Si de repente usted dona y trasplantan a esa persona, va a vivir de manera indefinida, 10, 12 años, 14, 15. Sí, lleva usted le está dando la oportunidad. Y tiene también la posibilidad de que se aparece cuando se le dañe ese otro hígado que se le trasplantó, porque las razones por las que se le dañó su hígado natural va a dañar de nuevo, porque hay una condición física que daña el hígado, enfermedades, patologías con las que uno a veces convive. Se le puede dañar otra vez el hígado trasplantado, como le pasó a la primera trasplantada, que luego falleció y no tuvimos lugar a trasplantarle otro, porque pudimos haberle trasplantado otro, pero no apareció en el momento oportuno. Entonces eso puede suceder, y es extraordinario que eso suceda. Esa es la gran diferencia entre la donación de donantes vivos y la de fallecidos. La de fallecido es un acto altruista de desprendimiento, algo extraordinario. Señores, antes de irnos a la pausa, yo voy a leer unas estadísticas de la situación global de los trasplantes. Según el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, en el año 2023 se realizaron 171.762 trasplantes de órganos en 89 países. Se estima que anualmente se realizan unos 150.000 trasplantes de órganos sólidos en todo el mundo, y eso supone un aumento en los últimos años de 52% con relación al 2010. Ahí entra un poco lo que usted dijo. La tasa mundial de donación de órganos procedentes de donantes fallecidos por millón de población se redujo en 17.6%. Hay un problema, la gente no está donando. Y bueno, España, como usted acaba de decir, mantiene su liderazgo global en donación de órganos con tasa de 49.4 donantes por millón de habitantes. Señores, vamos a la pausa, y antes, a todos esos camarógrafos y productores que están ahí, que tienen muchos órganos vivos que no usan, donen eso, volvemos en breve. Señores, aquí de nuevo en el Poder de la Salud, estamos hoy en trasplantes. Tenemos aquí al doctor José Caraballo, él es coordinador del programa de trasplante del Hospital General Plaza de la Salud. Y yo quiero hacer en público y contarle al doctor algo que me pasó el fin de semana, que tiene que ver con los trasplantes. En mi etapa de reportero, hace, no sé, 20, 25 años, yo entrevisté al doctor Valdés, que era una eminencia oftalmólogo que llevaba un programa de trasplante único en ese tiempo de córneas en el Hospital Luis Eduardo Aybar. Yo lo entrevisté y, revisando unos papeles, desempolvando cosas, me topé con que para esa fecha, supongo que 98, 99, era mi etapa de reportero, yo doné mis córneas, inmediatamente yo desempolvé eso, le tomé foto, se lo mandé a mi hijo y a mis hermanos y dije, yo quiero que respeten esta voluntad de donación. Hago la anécdota porque yo quiero preguntarle al doctor, cuando una gente, por ejemplo, yo doné mis órganos, pero yo quiero donar más órganos. Cuando una gente quiere donar, cuando fallezca, ¿qué debe hacer? ¿A quién llama? ¿Qué requisitos debe cumplir? Etcétera. Bueno, lo primero es que debe hablar con la familia, porque ahorita hablábamos de que
la familia es la que toma la decisión en el último momento, pero es sumamente importante tener esa expresión personal, es decir, dejarlo, es decir, expresarlo y dejarlo escrito, ya sea con un carnet que lo va a emitir el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, el INCOR. Lo puedes solicitar vía, ¿cómo es esto? Que te meten en el online, hay un portal para eso. Sí. Usted tiene la dirección de ese sí, INCOR. Entonces tú te metes ahí y llenas el formulario. También puede ser personalmente. Escuchen, vamos por parte para que la audiencia entienda. El portal es de que del instituto, menciona el nombre completo. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INCOR. Con T de Tata al final. Sí, sí. Ahí uno accesa a ese portal y ahí están los... Sí, la página para el espacio. Esa es la primera. ¿Qué otra vía hay para aquel que quiera donar sus órganos ir en vida? Personalmente al INCOR. Allá te llenan tu carnet. Esa es la vía, pero siempre se les recomienda que debemos hablar con los familiares para que estén conscientes de eso. Inmediatamente uno firma la donación. No, desde antes tú hablas con tu familia, mira, yo soy donante, o después, no importa, porque no va a ocurrir nada, sencillamente es que ellos lo sepan. Que ellos lo sepan para que cumplan la voluntad. ¿Y dónde está el INCOR, doctor? Porque yo voy la semana que viene a donar todo, yo no quiero nada, porque yo quiero que otras personas vivan. Usted sabe lo grande que debe ser para los hijos de uno, que hay una gente por ahí caminando, viviendo, sí, con el corazón de uno. Eso debe ser una cosa. Sí, ¿Dónde está el INCOR? Yo voy para allá huyendo. Está en la zona universitaria, en la calle Presidente Irigoyen. El número no recuerdo, no lo googleé ahí. Cortita. Ahí está ubicado. Mira, hermano, yo quería comentar algo aquí, ya que está el doctor Caraballo acá con nosotros acompañándonos. Nosotros los médicos somos los primeros que tenemos que estar convencidos de que es importante donar, porque donando salvamos vidas. Y como médico emergenciólogo, le estoy haciendo un llamado a todos los médicos que están en sala de emergencias, porque es ahí donde llegan los pacientes críticamente enfermos después de un accidente de tránsito, tanto que hemos hablado aquí, tantos pacientes que llegan por accidente de tránsito, trauma craneoencefálico severo, y donde ese médico que está ahí en sala de emergencia, una vez que evalúa ese paciente y hace el diagnóstico de muerte cerebral, y muerte cerebral, doctor, es muerte, tiene la responsabilidad de llamar al coordinador de trasplante de su regional. Estamos hablando en sentido general, aquí en cada región de salud hay un coordinador de trasplante y hay un grupo de personas, que el doctor puede decir el dato, que está en lista de espera por un órgano, y otra lista mayor que está hoy en diálisis esperando la oportunidad de ser trasplantado. Pero muchos pacientes llegan a sala de emergencia con muerte cerebral y no avisamos a la coordinación, y muchas oportunidades se pierden. Y perdone, doctor, y doctor Caraballo, y si el familiar, si el fallecido no ha firmado un deseo de donar y el familiar desea donar, ahí entra puede. El coordinador de trasplante, que es el especialista en ese momento. Siempre los coordinadores de trasplante de órganos vamos a hablar con la familia. Hayan dejado o no algo escrito, como la familia decide, al final siempre vamos a conversar con ellos, vamos a hablar de todas las situaciones que se ha presentado con él, cómo llegó, cómo evolucionó. Hay que hacer un estudio que confirme esa muerte. No solamente es clínico, porque se hace un protocolo neurológico donde cuando tú lo realizas te dice si está muerto o no clínicamente, desde el punto de vista neurológico, pero la ley exige, para evitar los errores humanos, diría yo, exige que se le realice un estudio, ya sea, hay estudios gamagráficos a nivel cerebral, tomográfico y la sonografía. ¿Y quién lo cubre que eso?
Lo cubren los seguros médicos. O sea, los familiares tienen que hacerse cargo del pago de esos estudios previo a uno. No, cuando ya se ha intervenido, que el INCOR interviene, si está en un centro donde le cobran, los seguros lo cubren. Ya eso no va. Es decir, todo lo que es diagnóstico de muerte encefálica, eso lo cubre el INCOR. O lo ha cubierto durante muchos años la Plaza de la Salud cuando el donante está en otro centro que no es allá. Ha cubierto esos estudios que no lo tiene que hacer el seguro. El INCOR se entiende con las ARS y paga eso. Sí, pero ya los trasplantes renales están cubiertos por las ARS y cubren el diagnóstico instrumental ya actualmente, y se está trabajando para que se cubra corazón, se cubra hígado y médula ósea. Se está en eso. Pero aquí no se está trasplantando médula ósea. Sí, se trasplanta médula ósea hace muchos años. ¿Dónde? ¿En qué En el programa? Hospital General Plaza de la Salud. Porque, clarifíqueme, ¿cuántos programas de trasplante hay en República Dominicana? ¿La Plaza de la Salud? ¿El Hospital Plaza de la Salud? De programa para trasplante de pacientes fallecidos, de órganos de pacientes fallecidos, Hospital General Plaza de la Salud, primero, segundo, Secanó en orden de aparición, y luego el Hospital Metropolitano. ¿Y de donantes vivos? De donantes vivos hay más, está Sedimad, hay clínicas. La UCE duró muchos años trasplantando con el doctor José Juan Castillo, que es el actual director nacional del INCOR. Que es nefrólogo y urólogo. No, nefrólogo. ¿Él es nefrólogo? Nefrólogo, sí. ¿Seguro? Sí, nefrólogo. Yo creo que él fue presidente de la Sociedad de Urología, ¿no? No. Nefrología. No. Es nefrólogo. Ahora hay uno con mi apellido, el doctor Juan Caraballo, famosísimo también, que él es urólogo. Él es urólogo. Señores, y ha trabajado mucho en trasplante. Yo creo que el doctor Juan José Castillo, José Juan Castillo, yo creo que él es urólogo. Es nefrólogo. No, nefrólogo. Nefrólogo, bueno, sí. Está bien, usted está más Sí. Doctor, y en ese sentido, en seguir empujando, concientizar a la población, el Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante, que entiendo que está haciendo actividades fuertes, inclusive creo que hoy habían unas actividades que está haciendo el instituto para apoyar esto de donación. ¿Qué estamos haciendo a nivel de nacional? Son muchas las acciones. Hay programada una campaña nacional a través de Radio Televisión Dominicana, que se hizo contacto con Iván Ruiz y todo su equipo de producción. A nivel del Ministerio de Salud Pública hay una disposición de cubrir monetariamente esa campaña, pero eso siempre se toma tiempo, porque tú sabes que es mucho dinero, pero el INCOR, independientemente a una gran campaña, está continuamente trabajando con charlas, diplomado, contacto de medios. Nosotros, los coordinadores, yendo a la televisión y a la radio, incluso han dispuesto hasta pagos por cada acción de eso para que se estimule mucha gente a hacerlo. Hay unos guiones que se firmaron para pasarlo por Radio Televisión Dominicana y quizá por todos los medios, y que la gente colabore, se lo mande, ¿no?, al otro. Es decir, se está haciendo un trabajo que debería de ser mayor, pero ahí es hasta donde alcanzamos y lo estamos haciendo desde el INCOR. Cada vez más los medios de comunicación están colaborando. Así es. Se van enterando, van formando parte. Es tan así que ellos mismos llaman al INCOR solicitando a alguien para hacerle una entrevista por televisión. Es decir que se va caminando. Elsie Fernández, colega periodista, muy activa y que ha sido responsable en los últimos años de mantener ese contacto de medios, mandando información, notas y demás. ¿Cuál es el director del INCOR ahora? Porque ya Morales no está, ¿no? Morales no está, él concluyó ya con un periodo bastante largo. Y pasó José Juan Castillo, del que estábamos hablando. Que yo he tenido la confusión. Él tiene toda su vida trabajando en trasplante, renales,
y le ha tocado dirigir la institución que rige los trasplantes. Doctor, si un médico de lo que está escuchando el programa hoy tiene el interés de hacerse coordinador de trasplante, ¿qué debe hacer? Comunicarse con el INCOR, con el doctor Alcalá, básicamente, que es el encargado de capacitación del INCOR. ¿Y ese entrenamiento qué tiempo llevaría? Son 2 meses y se hace fuera, de aquí se hace en España, a final de año y enero, febrero. Siempre cubre ese tiempo, pero se está haciendo toda la gestión para hacerlo aquí. Es decir, el INCOR... La capacitación, sí, ¿no? Incluso está dando un diplomado actualmente. Empezó el jueves, sigue este jueves, un diplomado para formar coordinadores, y cada vez no está dirigido está dirigido a médicos, pero no a nivel de la coordinación que tenemos Alcalá y yo y los coordinadores que tú conoces, pero sí se va a emprender eso. ¿Y qué es un coordinador? Porque hay que explicarlo. Sí, el coordinador de trasplante de órganos es un médico. Básicamente somos médicos aquí. Pueden ser de enfermera y pueden ser de otras áreas de la medicina, pero aquí médicos. Médicos que se han entrenado en lo que es coordinar todo el proceso desde la captación hasta el trasplante de órganos. Habla con la familia, documenta todos los documentos los maneja, se cerciora de que todo esté bien con ese posible donante para descartarlo o no, dependiendo de la patología que pueda tener. Es decir, es un trabajo muy amplio que realiza un coordinador de trasplante, porque él que tiene en sus manos la decisión de si va o no va como coordinador. Doctor, aquellas como mafias, donante. Doctor, aquellas mafias históricas que existían en el pasado, no solo aquí, sino a nivel mundial, de esos raptos de niños para extraerle órganos, que siempre es un mito, mira, no salga, que está sonando, que esto, que lo otro. Eso, en el país se han dado casos en los últimos años, porque se sabe que en el país, en el pasado... Mira cómo te lo respondo. Cuando el coordinador tiene en un hospital un donante ya efectivo, ese donante es un fallecido. Él está muerto, tiene un ventilador para poder respirar, que sus pulmones estén funcionando y que el oxígeno esté llegando a todas las células de todos los órganos. Tiene que ser así. Cuando ya el equipo llega a la hora cero, donde el equipo de extracción está preparado, trasladamos a ese fallecido en una camilla, dándole ambú o con la máquina de respiración hasta el quirófano. Ahí lo espera un anestesiólogo, no para darle anestesia porque está muerto, sino para mantener esas condiciones de vida, con oxígeno, soluciones, medicamentos, que la presión está en el piso y se le sube con medicamentos porque es un muerto. Claro, sí, claro. Entonces lo tenemos como si estuviera vivo, pero está fallecido. Si trasladando ese cadáver al quirófano, el corazón se para, inmediatamente se para el proceso. ¿Por qué? Porque el corazón es la bomba que va a estar tirando esa sangre oxigenada por los pulmones, que ya esa máquina de ventilación ha estado mandando ese oxígeno a los pulmones, de los pulmones al corazón, y se distribuye en todo el cuerpo esa oxigenación. Si se para el corazón ya no llega, y ahí mismo lo devolvemos con el cadáver para llevarlo a la morgue. Con eso te estoy diciendo que cuando se habla de raptar un niño, de asesinar a una gente en una bañera, en una casa, y abrirlo. Eso en película. Eso es una ficción, es un invento, porque no es posible. Mira cómo las condiciones, tiene que tener la presión normal. Para hacer la extracción de esos órganos, sacar el hígado, los riñones, el páncreas o el corazón, cualquier órgano que se vaya a extraer, se hace una incisión desde el pubis hasta aquí arriba, abierto total, para poder hacer esa extracción
sumamente delicada, que no todo cirujano lo puede hacer, tiene que estar entrenado obligatoriamente. Esa es otra cosa, que no es un cirujano, no es un cirujano general, cualquiera. Es un cirujano que se entrenó en eso y tiene que estar muy bien certificado para que eso quede bien y pueda funcionar. Okay. Entonces de repente la gente cree que a alguien que tú asesines allí, que no es un cirujano, claro, que es un asesino, que agarra a alguien, claro, lo mata, no es un cirujano, lo mata o lo abre vivo, vamos a suponer, ¿verdad? Pero esa persona se va a desangrar, su corazón se va a parar, y esos órganos, cuando son extraídos en el quirófano, con toda la delicadeza del mundo y con técnicas muy especiales, que si tú fallaste en milímetro, ese órgano no va a servir para ser trasplantado, porque cortaste mucho la arteria y quedó cortico, o le diste una herida a tal cosa y ya se dañó ese órgano. Imagínate tú, una gente que no sea ese cirujano. Qué disparate tan grande es pensar que a alguien le van a sacar los órganos debajo de una mata, adentro de una casa, que no esté en las condiciones que yo te acabo de explicar para poder ser un donante. Es decir, que eso es una barbaridad. Válida su aclaración, que la gente no sé cómo la gente puede como creer en eso. Muchas veces esas especulaciones que llegan a la prensa y la utilizan de una manera salvaje. No sé si será para vender el periódico, no sé qué es. Tarea para el área de comunicación del INCOR. Pero es muy fuerte popularizar eso. Señores, el tiempo es tirano, de verdad que sí. Ha sido hoy una charla, una conversación muy, muy edificante. El haber recibido hoy al doctor José Caraballo, encargado de coordinación de trasplante del Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante. Señores, donar es un acto de vida. Nos vemos el próximo martes.